Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a este su programa, La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría y damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro, Agustino Recoleto. Con nuestro Padre Creador, y que es necesario para nuestra alma, para que nuestra alma se sienta feliz, contenta, platicar con nuestro Padre Dios, y a Él le da mucho gusto que nosotros lo tenemos en cuenta en nuestra vida, que lo incluyamos en nuestra vida. Entonces por eso es tan importante la oración íntima con Él, la oración en comunidad, pero siempre tenerlo presente, y yo les recomiendo tenerlo presente en cada momento de nuestra vida, siempre ir platicando con Él, a veces en silencio, a veces verbalmente, hablándole fuerte, como uno quiera, pero que haya una relación íntima con Él, que lo tomemos en cuenta porque Él quiere ser tomado en cuenta, así como a nosotros los papás de la tierra nos gusta que nuestros hijos nos tomen en cuenta y nos platiquen y nos cuenten de sus cosas, mucho más a nuestro Padre Dios, que es nuestro Padre Creador, y que Él todo lo sabe, pero quiere que nosotros lo tomemos en cuenta en nuestra vida, y le demos gracias, y lo alabemos, y le bendigamos, y ahí veremos cómo Él nos va a colmar de bendiciones, mientras más agradecidos seamos con Él. La relación entre las personas se fortalece con la comunicación. Si la comunicación falla, falla la relación. Y esto en todos los niveles, desde los matrimonios, desde los niños con los niños, desde los jóvenes con jóvenes, desde el trabajador con otro compañero trabajador. Si no hay comunicación, no hay manera de realizar las cosas bien hechas. Claro. No hay manera de la vida, no hay manera del matrimonio y de la unión correcta. Si no se comunican lo que está pasando en su interior, pues no hay forma de que esa dualidad, grupo, matrimonio, compañía, llámese lo que sea, donde haya relación interpersonal, se dé un éxito y se dé una armonía correcta. Y eso en la vida de la fe también es clave. Si no nos comunicamos con nuestro Padre Dios, pues nuestra alma estará árida. No entenderemos cómo Dios actúa con nosotros, y después cuando nos suceda algo en la vida lo vamos a malinterpretar, y a veces podemos también ir contra Dios erróneamente. Claro. Porque no sabemos cómo actúa en mi vida, y cuando pasa una prueba, una dificultad, me voy a enojar con Dios equivocadamente. Porque no te das cuenta, como no has tenido nunca una relación con Dios, que nuestro Señor actúa de 1000 formas para bien nuestro, y el sacrificio y la prueba y la crisis no es contrario a nuestro bien, como a veces erróneamente se piensa. Entonces ya entendemos muy bien, si no hay comunicación, se rompe una relación, se termina una relación. Entonces, si no tenemos comunicación con nuestro Padre Dios, se termina nuestra relación con Él porque nosotros nos hemos dejado de comunicar con Él. Y nos sentimos también abandonados, nos sentimos alejados de Él. Si yo no le hablo, si yo a la mañana no me levanto y le digo gracias Padre Dios por darme vida, por darme este aliento, por ayudarme a despertar, te ofrezco lo que va a pasar en este día, todo lo bueno te lo ofrezco a ti, es tuyo, te pido perdón y disculpas por las cosas malas que pueda yo hacer durante este día, ayúdame a tomar buenas decisiones, mantente cerca de mí, que todas las personas que se encuentren conmigo, pues pueda yo acogerlas con el amor de Dios, que sientan a Dios y que yo vea también la necesidad de mis hermanos, que no sea indiferente. Cuando nosotros hablamos con Dios, nuestra vida cambia, y hay diferentes formas de oración que ya las veremos o las podemos compartir de una vez. Mira, hay oración que es rezo, que es mecánico y que es ya escrito y que está ya dejado como tesoro de la iglesia para todos nosotros, como por ejemplo el Padre Nuestro es un rezo oración. ¿Por qué? Porque es palabras de Cristo con el cual yo al repetirlo hago oración mía, porque hago esas palabras mías, pero son de Cristo mi Señor. El Ave María, las palabras del ángel que están ahí en la Santa Biblia,
del ángel a la Virgen María también es rezo que se debe de hacer oración, es decir, tomar esas palabras como si fuesen mías para alabar a mi Santísima Madre la Virgen María. Y hay muchos otros rezos que ya están escritos, que a la hora de hacer los míos yo los siento y los hago míos, y esa es la manera correcta, porque si nada más rezo mecánicamente es como perder la gracia, perder la esencia, perder el fruto, me voy a llenar de apatía, me lleno de aburrimiento, no voy a sentir algo porque me voy a sentir que estoy repitiendo palabras de otra persona. Eso es rezo. Y oración íntima, pura y profunda es la que nace del corazón, que no hay ni un libro enfrente y que te comunicas con una presencia viva que es Dios, porque Dios está vivo. Nuestro Señor está contigo, está conmigo, está con nosotros. Y cuando nos comunicamos con Él, entonces es una oración del corazón. Y estas son de las que más le agradan a Dios, las que salen del corazón. Vamos a ver lo que nos dice Faustina en su diario. Ella escribe: la oración. A través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. La oración entonces es para enfrentar cualquier batalla, dice Santa Faustina. Las batallas nuestras son contra principados, poderes, espíritus inmundos que quieren perdernos, que quieren confundirnos, que quieren alejarnos de Dios. Y Santa Faustina nos dice que en cualquier condición en donde un alma se encuentre, esto porque que es importante resaltar los rosarios, ¿sabes por qué? A veces la gente pregunta, cuando yo estoy en pecado no me da ganas de rezar. Y es la peor decisión que pueda escoger un alma cuando se encuentra en pecado. Al contrario, debe orar. Aquí Santa Faustina, claro. Santa Faustina nos explica, en cualquier condición, en cualquier momento, el alma debe orar. El alma debe de tender a la pureza y a la belleza, y por lo tanto debe orar. Y dice exactamente esto, que el alma, si está en pecado, el alma pecadora, sumergida en los pecados, tiene que orar para poder levantarse, o sea, para poder dejar esa vida de pecado. Esa es la realidad. Así que ya lo sabemos, amigos, amigas, el pecado lo tenemos que rechazar, ya lo sabemos. Pero cuando algún día, por alguna razón rara, nos veamos sumergidos fuera de la gracia de Dios, en pecado, literalmente, hay que orar, hay que agarrar su rosario, se sientan, va a costar un poquito más, porque te vas a sentir mal, pero Dios te va a dar la gracia para salir prontamente de ahí, para acudir a la confesión, para acudir a su presencia, para recibir la sanación. Y recuerda que tiene más mérito un Ave María en tristeza o en crisis que un Ave María en alegría. O sea que depende de nuestra voluntad. Sí. Tengamos esta fuerza de voluntad para rezar en todo momento. Sí. Vamos en un corte y continuaremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, seguimos con nuestro tema de la oración. Y vamos a seguir leyendo lo que escribe Faustina. Ella dice: recuerdo que recibí luz en la mayor abundancia durante la adoración de media hora que hacía todos los días durante la Cuaresma, postrándome en cruz delante del Santísimo Sacramento. En aquel tiempo me conocí más profundamente a mí y a Dios. Para hacer aquella oración encontré muchos obstáculos, a pesar de tener el permiso de las superioras. El alma debe saber que para orar y perseverar en la oración, tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Las dificultades interiores son el desaliento, la aridez, la pereza, las tentaciones, y las dificultades exteriores son el respeto humano
y la necesidad de respetar los momentos destinados a la oración. Yo misma experimenté que si no rezaba la oración en el momento establecido, después tampoco la rezaba, porque no me lo permitían los deberes, y si la recé fue con gran dificultad, porque el pensamiento huía hacia los deberes. Me sucedió también esta dificultad que si el alma había rezado bien la oración y había salido de ella con un profundo recogimiento interior, otras personas perturbaban ese recogimiento. Así pues, es necesaria la paciencia para perseverar en la oración. Me sucedió más de una vez que cuando mi alma estaba sumergida en Dios más profundamente y sacaba mayor provecho de la oración y la presencia de Dios la acompañaba durante el día, y en el trabajo había más concentración y más perfección y más empeño en el deber. No obstante, me sucedía que justamente entonces recibía el mayor número de reproches de ser negligente, indiferente a todo, porque las almas menos recogidas quieren que las demás se las parezcan, ya que constituyen para ellas un remordimiento continuo. Santa Faustina entonces nos enseña que la oración debe de tener una cualidad que es la paciencia. Cuando nosotros nos dispongamos a orar, como ella nos indica aquí, tenemos que tener en cuenta que se nos van a venir muchas dificultades y ella enumera unas interiores y unas exteriores. Esto hay que tenerlo en cuenta y sucede. Interiores, ella nos señala el desaliento. Interiores, desaliento, desalentarse de orar. Ya no quiero, ¿para qué tiempo? ¿Para qué guardo un momento? ¿Por qué no hago otra cosa? Etcétera. O decimos, ¿para qué rezo si Dios no me escucha? También eso te hace desalentar y además es falso, porque el que dice el Salmo, el que hizo el oído no va a oír, el que hizo la boca no va a hablar, el que hizo los ojos no va a ver. Nuestro Dios no es como los dioses, por ejemplo, fenicios allá de la época de San Pablo cuando fue a Éfeso y que veía y decía son dioses de piedra y no se mueven, tienen manos y no se mueven, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Eso no, nuestro Dios es vivo, Él entiende y nos oye y totalmente. Entonces no hay que desalentarnos. La aridez, ¿qué significa? Que a veces pedimos cosas y no vemos el fruto de momento, o dan un fuerte cansancio, o hay aridez porque no hay una sensación de agrado interna. Es como ir nadando contra corriente, pero no porque aparezca la aridez no quiere decir que nuestro Padre Dios no escuche. Tenemos que seguir adelante. Pereza, la pereza es un pecado capital, Entonces cuando nos dé flojera ya sabemos que hay que ir contra ella de inmediato por ser pecado. Y segundo porque afecta a nuestra oración. La pereza. Estas son las dificultades interiores entre otras, no agota todas. Por ejemplo, y las tentaciones exteriores, el respeto humano. Para que no hablen mal de mí voy a respetar falsamente a los demás y no hago oración. ¡Qué cosas! Estamos respetando a los demás, negándonos un beneficio que es rezar aunque otro me vea. ¿Cuántos abuelitos nuestros no rezaban el rosario con el rosario en la mano? Y que iban para sus campos, para sus casas, para sus quehaceres con el rosario en la mano, sin importar quién los viera o quién no los viera. Ese respeto humano no es correcto. No es correcto. La necesidad de respetar momentos destinados a la oración. Solamente cuando es el momento de orar, ahí yo rezo. Cuando ya se me pasa, ya no. Falso. Si se me pasa, busco otro momento. Uh-huh. Si yo rezo, por ejemplo, todas las mañanas y esta mañana me olvidé, lo hago a mediodía. ¿Cuál es el problema si mi Dios y mi Señor está vivo y pendiente de nosotros todo tiempo? Y otras cosas. Por ejemplo, Santa Faustina nos indicaba que cuando ella estaba rezando se le venían a la mente los deberes. Uh-huh. Y a veces por hacer deberes no hacía oración. Uh-huh. Este es un juego de Satanás muy fácil, Cuando no estoy haciendo nada y digo voy a rezar, se me vienen, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, es que no, tengo que hacer aquí o allá, y se me va el tiempo. Y andamos con nuestra mente preocupada en los deberes, aunque estamos rezando. En los deberes. Y luego cuando dominas eso y que tomas tu rosario o tomas tu tiempo para hacer una oración mental para Dios,
y que ya dominaste el momento ese, ahora vienen los deberes en la mente. ¿Para qué? Para quitarte de ahí. Pero eso ¿de dónde viene? Esto es un engaño del mismísimo demonio, que mete confusión a la mente en los momentos sagrados. En los momentos de que ya tuviste una lucha y tuviste una victoria, pues tienes que tener la segunda victoria. Mantente en la oración y no la dejes. No hay que dejar la oración por nada del mundo cuando ya dominaste vencer cosas que te impedían orar, ¿verdad? Bueno, y luego Faustina dice que alguna vez le sucedió que cuando ella mejor hacía su oración y más sumergida estaba en Dios, ahí, y hacía muy bien sus deberes con todo su empeño, con toda perfección, trataba de esforzarse en todo, entonces era cuando más las otras almas, las otras personas, la reprochaban. ¿Por qué? Porque tenían envidia, ¿sí? Y porque para ellas, el ver a Faustina que rezaba mucho, que en verdadera devoción y amor y hacía bien sus deberes, a las otras almas esto le causaba remordimiento, ¿sí? De ver que ella hacía bien las cosas y ellas no, que ella ya había hecho su oración y ellas no. Entonces, cuidado. Pidamos por ellas. Claro, pidamos por ellas. Porque las otras personas, decía Santa Faustina, querían que ella fuera como ellas. Claro. O sea, negligentes en la oración. Y eso las podría mantener felices. Pero el alma de Faustina, la unión con Dios, pues no iba a estar fructífera. Exacto. Entonces hay que evitar esa situación y si no hay que orar por ellas. Pero más de una vez nos ha pasado que uno está haciendo oración y está muy feliz y contenta y llena de paz y alguien viene a decirnos, ay, pareces no sé qué. Y se empieza a reprocharnos y a burlarse de nosotros porque nosotros hacemos mucha oración, ¿cierto? O porque nos esforzamos en hacer las cosas bien hechas y vienen los reproches de otras personas que tienen envidia. Dios nos quiere inmersos entre las personas que nunca se acuerdan de Él, que no rezan, que les cuesta, que nos van a decir cosas contra Él. Dios nos quiere ahí. Uh-huh. Dios quiere que nosotros superemos todas estas dificultades y no abandonemos la oración a nosotros. ¿Para qué? Para demostrarle a las personas en testimonio que a pesar de lo contrario y de las barreras contra nosotros de todo tipo, desde bullying, desde burlas, desde todo, porque hoy día ya se está expandiendo cada día más el famoso bullying. Ay, tú eres un ratoncito de iglesia, o eres no sé qué de parroquia, y empiezan a burlarse de uno, ¿no? Sí, o eres un mocho. O un mocho, aquí en México se usa mucho esta palabra mocho, ¿no? Acordémonos que nuestro Padre Dios, entre más nos acerquemos a Él, más feliz lo vamos a tener, y la oración debe de ser algo muy grande. Entonces no nos avergoncemos y luchemos contra ello, y también permanezcamos y pidamos por la gente que nos cuesta. Claro. Muy bien, padre. Escribe de nuevo Faustina. Por la noche, al entrar en la pequeña capilla, oía en el alma estas palabras. Hija mía, considera estas palabras y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Cuando empecé a reflexionar más profundamente sobre ellas, mucha luz me iluminó que de tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. Entonces, para que veamos que aun cuando viene la fatiga es cuando más beneficio tenemos. Uh-huh. Entonces, y fíjense, Faustina está diciendo, de la oración depende nuestra salvación. No sé qué santo, no me acuerdo ahorita, que decía, sin oración nadie entra al reino de al reino de los cielos. Si no rezamos, no vamos a entrar al reino de los cielos. La oración y las obras buenas deben de ir juntas. Y acordémonos también de nuestro Señor Jesucristo, que nunca dejó de orar mientras estuvo en este mundo, y Él no le importaba la hora ni el momento, en la madrugada, en la tarde, en la noche, en el día, y sobre todo, una cosa que debemos de tener muy en cuenta, cuando vayamos a tomar decisiones importantes, hagámoslo primero con la oración. Cristo nuestro Señor nunca tomó una decisión importante sin retirarse a orar, y esto es una clave para el cristiano, A veces tomamos decisiones y ni nos preocupamos de consultarle a Dios. Claro, y que Él nos ayude a tomar la mejor decisión. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuaremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro programa de la Divina Misericordia en tu vida. Nuestro tema del día de hoy, la oración. Y escribe Faustina. En la oración siempre encuentro luz y fortaleza del espíritu.
aunque a veces hay momentos pesados y muy desagradables, hasta tal punto que a veces no se alcanza a comprender que tales cosas pueden suceder en un convento. Por razones misteriosas, Dios lo permite a veces, pero eso sucede siempre para que en el alma destaque una virtud, o para que se forme. Para esto sirven los disgustos. A veces en la oración entonces vamos a encontrar momentos desagradables. A veces cuando estemos orando con personas nos tenemos que llenar de paciencia, porque a veces van a suceder, por ejemplo, pequeñas manías que se llaman, que cuando estás más concentrada o concentrado en la oración, alguien está como moviéndose, o moviendo la mano, o distrayendo, o X. Ahí lo importante no es ir a pelear con la persona, ahí lo importante es seguir orando para que suceda lo que dice Santa Faustina en la última parte que has leído, para que el alma destaque en la virtud y para que se forme, para que el alma se llene de paciencia, de fortaleza, de templanza fuertísima y pueda dominar este momento de seguir en la presencia de Dios sin importar a lo que esté al lado. Que no nos distraiga nada. Aunque hayan ruidos. Exacto. Lo importante es que nadie nos quite de hablarle a nuestro Dios, de orarle a Él y de sentir su presencia ahí. Si creemos en fe que Dios está con nosotros, esa debe de ser nuestra mayor alegría. Lo externo no nos debe preocupar. Y ya sabemos que debemos orar en todos los momentos y en todas las circunstancias. Continuamos con Faustina. Ella escribe: Hoy ha venido a visitarme una hermana mía de sangre. Cuando me ha contado sus intenciones he temblado de miedo. ¿Es posible esto? Esta querida alma bella frente a Dios, no obstante, unas grandes tinieblas habían bajado sobre ella y no sabía defenderse. Todo lo veía en negro. El buen Dios me la ha confiado. Durante 2 semanas pude trabajar sobre ella. Sin embargo, cuántos sacrificios me ha costado. Solamente Dios lo sabe. Por ninguna otra alma he llevado al trono de Dios tantos sacrificios, sufrimientos y oraciones como por ella. Sentía que había forzado a Dios a concederle la gracia. Cuando pienso en todo esto, veo un verdadero milagro. Ahora veo cuánto poder tiene la plegaria de intercesión ante Dios. Qué belleza, qué hermosura que Santa Faustina nos invita a orar por toda persona y sobre todo por nuestros hermanos de sangre. A veces nos llenan de desesperación porque los conocemos muy bien, a veces porque los vemos en el mal camino, a veces porque cositas que hacen no nos agradan, a veces porque los queremos que sean como nosotros o como algo muy bueno y perfecto para que no nos molesten, etcétera. Esta hermana de sangre de Santa Faustina, todo le parecía oscuro, le costaba. ¿Y qué hizo Santa Faustina? Dedicarle tiempo, dedicarle momentos personales primero, y luego dice que por nadie ha elevado más oraciones, más sacrificios que por esta hermana suya. ¿Cuántos sacrificios hemos elevado nosotros por nuestros hermanos? Seamos sinceros, amigos. Hermanos de sangre, ¿cuánto hemos rezado a Dios por ellos? Cuando sabemos que tienen dificultades, cuando les cuesta algo, cuando en su vida algo no funciona, cuando van por un mal camino, en vez de reprocharles, nos vamos a una iglesia y rezamos a Dios por ellos. O en nuestra habitación rezamos a Dios por ellos. Claro, tenemos que empezar a hacer como Faustina, empezar a rezar rosarios, coronillas, ofrecer misas por ellos, sacrificios, ayunos, todo lo que podamos, porque todos en nuestras familias tenemos seres queridos que se han alejado de Dios. Y lo más hermoso es que Dios contesta y que suceden los cambios y los milagros. Ella lo dice: me di cuenta del poder que tiene la oración. La oración de intercesión. Sí. O sea que es importantísimo que siempre perseveremos en la oración de intercesión y sobre todo por la conversión de las almas. Porque Jesús en alguna ocasión le decía a Faustina que la oración que siempre es escuchada es cuando le pedía por la conversión de un alma. Las de intercesión. Pues eso tenemos que también poner en nuestra vida, interceder por todos, sobre todo por nuestros hermanos, hermanas que comparten nuestra misma sangre. Escribe nuevamente Faustina: Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora. Me dijo: la plegaria de un alma humilde y llamante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones.
Después de la adoración, a medio camino hacia mi celda, fui cercada por una gran jauría de perros negros, enormes, que saltaban y aullaban con una intención de desgarrarme en pedazos. Me di cuenta de que no eran perros, sino demonios. Uno de ellos dijo con rabia: «¿Cómo esta noche nos has llevado muchas almas? Nosotros te desgarraremos en pedazos». Contesté: «Si tal es la voluntad de Dios, misericordiosísimo, desgárranme en pedazos, porque me lo he merecido justamente, siendo la más miserable entre los pecadores. Y Dios es siempre santo, justo e infinitamente misericordioso». A estas palabras los demonios todos juntos contestaron: «Huyamos, porque no está sola, sino que el Todopoderoso está con ella». Y desaparecieron del camino como polvo, como rumor, mientras yo tranquila, terminando el Te Deum, iba a la celda contemplando la infinita e insondable misericordia divina. Aquí en este pasaje tenemos entonces a Santa Faustina, cómo el Señor se alegraba grandemente cuando ella hacía plegarias humildemente para traer bendición para otras personas, para aplacar la ira de Dios y para traer mil bendiciones sobre las personas. ¿Y qué es lo que le pasó? El demonio se llenó de envidia. El demonio se le apareció en forma de perros, muchos, espíritus inmundos, feos, que todavía quisieron amedrentarla y quisieron generarle como miedo y duda. ¿Y qué hizo ella? Con la humildad los sometió. Y también recordándoles quién la cuida, quién la protege. Pero sobre todo me encanta el humor de Santa Faustina. Dice: pues si tal es la voluntad de Dios, desgárrenme en pedazos, porque me lo merezco justamente. Por supuesto, ella les había arrancado miles de almas a los demonios, y dice: pues sí, eso hice, es verdad, y si Dios así lo quiere, que eso suceda. Y en cuanto ellos saben que lo que se hizo fue por Dios, dice: pues vámonos, porque esta tiene la protección del Todopoderoso y con ese no podemos. Entonces se fueron. ¿Te acuerdas de aquel pasaje también cuando en la Biblia se encuentran con Cristo y que le reclaman a Cristo: ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos, Jesús de Nazaret? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Y Cristo les decía a ellos: salgan de ahí o cállense. A Cristo no le gustaba que el demonio lo alabara de ninguna forma. ¿Para qué? ¿Para qué necesita el Todopoderoso una alabanza del mugroso chamuco? ¿Para qué? Nosotros necesitamos, los hijos de Dios son los que tenemos que alabar a nuestro Dios. Y ella hacía oración reparadora. Y tenemos que empezarla a hacer nosotros, reparar, adorando al Santísimo Sacramento y pidiendo perdón por nuestros pecados y los del mundo entero. Y así reparamos y consolamos el corazón de nuestro Padre Dios. Y escribe nuevamente Faustina: el día de la Asunción de la Santísima Virgen no fui a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió, pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Virgen, que era de una belleza indescriptible, y que me dijo: hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo, y especialmente por tu patria. Durante 9 días recibe la Santa Comunión reparadora. Únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante estos 9 días estarás delante de Dios como una ofrenda, en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche. Cada vez que te despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar. La Santísima Virgen María también forma una parte importantísima de la oración del cristiano. Hagan lo que Él les diga. Lo llevó en procesión para ayudar a una necesitada, a su prima Isabel. La Virgen se mantuvo orante en el momento de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, protegiendo y cuidando y llenando de fortaleza a los temerosos y miedosos apóstoles. Y la Santísima Virgen María es el mayor testimonio de cómo se debe de amar a Dios en todo momento y sobre todo en los sufrimientos atroces. Y ahora nos invita a orar y a orar incesantemente. Le dijo 3 veces a Santa Faustina: necesito de ti más oración y más oración. Por el mundo y por su patria. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Perseverar en la oración, continuar en la oración, no desesperarnos, no desalentarnos y rezar más. No rezar menos, rezar más.
por el mundo entero, por la conversión del mundo entero y por nuestro país. Si lo vemos en dificultades de todo tipo, rezar. La morenita nuestra, la Santísima Virgen María de Guadalupe, cuando se aparece tiene sus manitas juntitas. ¿Saben qué significa eso? Que la oración debe de ser parte de nosotros, como ella está siempre orando e intercediendo por nosotros. Bueno, y así Faustina, la Virgen María le dijo que teníamos que rezar, orar incesantemente y en nuestro interior, de día, de noche y en cualquier momento, estar siempre unidos a Dios, pidiéndole por la conversión del mundo entero y de nuestra patria. Vamos a ir a un corte y continuaremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro programa de la Divina Misericordia en tu vida. Nuestro tema del día de hoy, la oración. En la oración, queridos amigos, tenemos que también recalcar y recordar que existe un nivel y una jerarquía a la manera de orar. Nosotros normalmente empezamos, o la gente se concentra mucho en pedir o interceder, pero lo primero que debemos de hacer cuando nos ponemos en la presencia de Dios, primero es agradecer. Agradecer por los dones recibidos, por la fe, por la familia, por todo lo que quieras, por lo bueno que te ha dado Dios, quizás por las mismas oraciones concedidas anteriormente, etcétera. Entonces se comienza agradeciendo y luego se pasa a la alabanza. Es otra forma de orar. Te alabo, Padre mío, porque eres mi Dios, porque creo en ti, porque estás vivo, porque estás conmigo. Se le alaba, se le adora. Y una vez que se le da gracias, se le alaba y se le adora, entonces uno comienza con estas oraciones de petición universal. Y debe de pasar uno de lo universal a lo particular, no al revés. Un ejemplo, Dios, te pido por todas las familias cristianas, especialmente mi familia. Te pido por todos los países del mundo entero, especialmente mi país. Y así ir de lo general, de lo universal a lo particular en las peticiones. Cuando nosotros tenemos peticiones particulares, por ejemplo, por un enfermo, por una hermana, por un pecador, algo particular, tenemos que comenzar con lo universal de esas peticiones. Si voy a pedir por una hermana, te pido por todos los hermanos y hermanas del mundo entero, las familias que tienen hermanos y hermanas, y concretamente te pido por mi hermanita en particular que está pasando esta necesidad. Y cuando vamos a pedir por los enfermos hay que pedir por todos los del mundo entero y luego ya ponemos la particular. Y luego ya que hacemos estas peticiones de lo general a lo particular, entonces pasamos a poner en la oración de la presencia de Dios. Acompáñanos, tú mismo ven con nosotros, no nos hagas hacer las cosas solos, mantente cerca de nosotros, que tu presencia no nos falte, que la presencia de la Santísima Virgen María esté con nosotros. Es decir, ya que hicimos todo esto de acción de gracias, adoración, alabanza, intercesión general a lo particular, le pedimos que la presencia de Dios esté con nosotros a la hora de volver a nuestra vida. Esta es una forma de graduación de oración. Acordémonos, por ejemplo, que Santo Domingo de Guzmán tenía 9 niveles de oración: de rodillas, de pie, en cruz, acostado, en silencio, meditando, sentado, callado y hablando. Tenía 9 grados, 9 niveles. Y él los practicaba, no era nomás para tenerlos. Entonces, los que yo les comparto, los primeros que les he compartido es para que podamos ponerlos en práctico. Acción de gracias, alabanza, adoración, petición, en la petición de lo universal a lo particular, y finalmente pedirle a Dios que nos acompañe a realizar las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día. Sencillos, 5 pasitos. Muy bien, Padre. Gracias por toda esta instrucción, porque nos ayuda mucho a saber cómo orar. Y ahora sigamos con lo que escribe Faustina. Dios ofrece las gracias de 2 maneras, a través de las inspiraciones y las iluminaciones. Si pedimos una gracia, Dios la da, pero debemos querer aceptarla. Pero para aceptarla es necesaria la abnegación. El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de la voluntad, es un don, es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón. Debemos ejercitar estas 3 facultades durante la oración. Resucitaré en Jesús,
pero primero tengo que vivir en Él. Si no me separo de la cruz, entonces se manifestará en mí el Evangelio. Todas mis deficiencias las completa en mí Jesús, su gracia que obra sin cesar. La Santa Trinidad me ofrece su vida abundantemente con el don del Espíritu Santo. Las tres personas divinas viven en mí. Si Dios ama, lo hace con todo su ser, con todo el poder de su ser. Si Dios me ha amado así, ¿cómo debo corresponder a esto yo, su esposa? Entonces Santa Faustina nos invita a que cuando nosotros le pidamos a Dios, deseemos profundamente eso que le vamos a pedir, a no olvidarnos que hay que hacerlo en nombre de la Santísima Trinidad siempre. Por eso las oraciones de la Iglesia, todas, en las liturgias importantes, comienzan con la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la última oración que se ofrece también es a la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también tener en cuenta que es en Cristo en quien debemos orar. Cristo es el centro, Cristo es la razón, es con Él, por Él y en Él. Con Cristo, en Cristo y por Cristo que debemos elevar a Dios nuestras oraciones y nunca hacerlo de otra forma. Y aquí escribe Faustina algo muy importante que nos dice que para hacer bien la oración tenemos que usar el intelecto, la voluntad y el corazón. Ella dice, debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración, o sea, hacerlo con la mente, nuestra voluntad, o sea, el querer hacerlo, y con el corazón para hacerlo con amor, hacer la oración con amor a Dios. Sí, entonces, con la mente, con la voluntad, porque si no, no lo hacemos, si no tenemos este acto de voluntad, no lo hacemos, ¿sí? Y con el corazón, para que Dios escuche nuestro corazón, no solamente palabras que repetimos de la boca para afuera, sino que con el corazón y con nuestra mente. Es importante hacerlo así para que sea una oración realmente de nuestro ser hacia Dios, así como así ustedes de nuestro interior hacia Dios. Efectivamente, así lo tenemos que hacer. Qué bueno que Santa Faustina nos ha legado este diario espiritual tan profundo que nos ayuda en nuestra vida de fe. Y sigue escribiendo ella. Un 29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel, ella dice, he quedado unida íntimamente a Dios. Su presencia me penetra profundamente y me llena de serenidad, de alegría y de asombro. Después de esos momentos de plegaria, estoy llena de fuerza, de una valentía misteriosa para afrontar sufrimientos y la lucha. Nada me espanta. Aunque el mundo entero esté en contra de mí, todas las contrariedades tocan la superficie, pero no tienen acceso a mi interior, porque allí mora Dios que me da fuerza, que me colma. Contra su escabel se estrellan todas las emboscadas del enemigo. En estos momentos de la unión, Dios me sostiene con su poder, me da su poder y me capacita para amarlo. El alma nunca lo alcanza con sus propios esfuerzos. Al comienzo de esta gracia interior, me llenaba el miedo y empecé a guiarme, es decir, dejarme llevar por el temor. Pero poco después, el Señor me dio a conocer cuánto eso le desagradaba, pero también esto lo decidió Él mismo, mi tranquilidad. La presencia de Dios entonces le trajo para el corazón de Faustina paz, serenidad, tranquilidad, alegría, incluso asombro por esa presencia de nuestro Dios y soberano. Y Dios tiene muchas más cosas para darte a ti, amigo y amiga, cuando te sumerges en la oración, cuando buscas momentos para la plegaria, cuando afrontas los sufrimientos y la lucha, cuando nada te espanta porque sabes que Dios está contigo, y aunque el mundo esté contra ti, como decía Santa Faustina, tú te mantienes fiel y Dios se mantiene fiel. Entonces ya sabemos que para poder perseverar y poder afrontar en nuestra vida diaria los problemas, todas las situaciones que tengamos difíciles, siempre tenemos que estar en oración. O sea, lo importante en nuestra vida es estar continuamente en oración con nuestro Padre Dios, ¿sí? Y así Él se va a encargar de fortalecernos, de ayudarnos, de guiarnos, de que tomemos bien las decisiones, de que hagamos bien las cosas. Pero tenemos que estar siempre unidos a Él en oración y eso nos va a fortalecer contra todos los ataques del demonio y los ataques del mundo y de los ataques de las personas que se burlen de nosotros o nos digan cosas que nos duelen. Si estamos unidos siempre a Dios en oración, podremos tener esa paz y tranquilidad que solo Dios nos puede dar, que es tan necesaria en nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Entonces un cristiano, una cristiana no puede vivir sin oración, ya lo sabemos y ahora lo tenemos que poner por obra, por práctica
en nuestro día a día, en donde estamos, en nuestro trabajo y en los lugares donde estamos. Y continuamos con este párrafo que escribe Faustina. Ese mismo día, cuando fui a descansar durante la noche, me vino a visitar un alma pequeña, que golpeando en la mesilla de noche me despertó y pidió oración. Quise preguntarle quién era, pero mortifiqué mi curiosidad y uní esa pequeña mortificación a la oración, y la ofrecí por ella. Un alma del purgatorio que Dios le concedió la gracia de venir a pedir oración. También no hay que olvidarnos de nuestros seres queridos difuntos, hay que orar por ellos para elevarlos prontamente a Dios. La oración les purifica, la oración los acerca a Dios, y a través de la oración traemos la presencia de Dios para ellos. Recuerden que formamos un cuerpo místico, una misma familia, todos somos hijos de Dios y todos colaboramos como piedras preciosas para que el edificio esté prontamente en la mismísima presencia de Dios, el edificio que es la Santa Madre Iglesia, de la que todos somos partes. Y luego escribe Faustina: hay momentos en la vida cuando el alma encuentra alivio solamente en una profunda plegaria. Ojalá las almas puedan perseverar en la oración en aquellos momentos. Esto es muy importante. O sea que en nuestros momentos difíciles en la vida solamente podemos encontrar alivio cuando hacemos una profunda plegaria, una profunda oración. Y Faustina nos dice que debemos de perseverar en la oración, sobre todo en aquellos momentos, en los momentos difíciles. Pero nosotros tenemos que empezar a practicar eso desde ahora, día con día, aunque no tengamos momentos difíciles, para que así estemos preparados para los momentos difíciles, porque será muy difícil que si nunca hemos hecho oración, en un momento de prueba, de dificultad, de sufrimiento, sepamos hacerla. Entonces empezar desde ahora, día con día, en cada momento, de día y de noche, hacer oración con el corazón, ya sea el Santo Rosario, la Coronita, la Divina Misericordia, o simplemente un diálogo íntimo con Dios, con nuestro Padre Dios. Sí, pero hacerlo siempre desde el corazón, no repitiendo las palabras de la boca para afuera, sino que hacerlo con nuestra mente, con nuestra voluntad y con el corazón, para que sea de corazón a nuestro Padre Dios. Pues así tenemos que hacerlo y le vamos a pedir a Dios que nos dé la gracia de realizarlo de esta manera, y donde quiera que estén reciban la santa bendición de Dios en sus trabajos, en sus lugares. Dios los guarde y los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.